Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Estamos comenzando la última mesa del invitado especial, el sexto invitado especial del simposio. Nos da mucho gusto contar acá con José Amusurrutia. Estamos en la mesa charlas, diálogos expertos. De algún modo le modificamos el nombre convencional que suele ser conferencias magistrales para colocarlo más en términos dialógicos y lo más horizontalmente que se pueda, pero reconociendo la expertise de nuestros invitados, por supuesto. Y entonces estamos muy contentos de contar con José Amusurrutia, de quien voy a leer rápidamente una breve ficha de su trabajo. Recordarles antes de esto que pueden poner sus comentarios en el chat de Facebook y acá los verteremos a la mesa de inmediato. José Antonio Amusurrutia es investigador titular A definitivo de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Forma parte del programa de investigación Cibercultura con @ y desarrollo de comunidades de conocimiento. Estudió música como compositor y música para el cine. Estudió también ingeniería química en la Universidad Iberoamericana y en el doctorado en sociología en la Universidad de Zaragoza, España. Ha participado 20 años en los congresos del Grupo de Investigación en Sociocibernética en la Asociación Internacional de Sociología. Ha realizado estancias académicas en España, Portugal y República Checa, en Latinoamérica, en Argentina, Brasil y Costa Rica. Ha ofrecido más de 100 cursos, talleres, seminarios y módulos impartidos. Ha participado con más de 50 ponencias nacionales e internacionales. Su publicación más reciente es Complejidad y Ciencias Sociales, un modelo adaptativo para la investigación interdisciplinaria, editado por el SAGE en la UNAM. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, César, por esta invitación y saludo a todos los presentes, deseando que mi propuesta, que mi plática sea de su interés. César me ofrecer una plática de epistemología, que es un curso que él asistió hace 3 años y que yo sigo trabajando. Entonces yo lo voy a enmarcar, esta epistemología genética, y lo describiré en 2 ideas importantes. La primera es el pensamiento sistémico. Y todos se imaginan sistemas, pero es una forma no solamente de pensar en sistemas, sino hacer sistemas. Y por otro lado, el área en la que estoy trabajando ahorita, que es muy rara, es de neurociencias, para vincular la epistemología, el pensamiento sistémico y las neurociencias. Esos son mis temas. Voy a presentar varias láminas que espero sirvan de guía precisamente pues a la forma de presentar estas ideas que voy a decir. Esta lámina de los 3 círculos concéntricos es importante, no solamente es de teoría de conjuntos, sino que también de matemáticas, gráfica incluso. Ahí les muestro la parte central en la que estamos trabajando. Vamos a decir que estamos hablando de epistemología y pongo en la primera parte creatividad en un problema social en la obra artística. Siempre lo he dedicado a la obra social, pero ustedes sabrán que de toda la vida estoy con la música y entonces constantemente la veo en la obra artística. Voy a hablar de los principios de la epistemología genética en la primera parte, de las áreas que cubre la epistemología genética, porque eso es importante en las investigaciones, y después voy a dar unos principios de la epistemología genética. Ok, aquí vamos a decir en la parte de abajo que toda forma de acción con problemas sociales es iterativa. Todo lo que ustedes y nosotros hacemos siempre es social. O sea, aunque estemos en nuestro monólogo interior, estamos vinculando a otra persona implícitamente y siempre es de prueba y error. Esto es importante, porque ese es uno de los problemas fundamentales en las ciencias sociales y en el arte.
toda propuesta de acción es obra de arte. Esta es una generalización que yo hago ahora y que creo es importante. Ellas son formas de pensamiento y epistemologías ante problemas y creaciones personales, sociales y culturales, que siempre están vinculados. Esta es una parte importante que la deduzco de la epistemología que les voy a presentar. Toda la parte social de nuestra realidad, de sus obras artísticas, yo he estado varios años en ellas, y toda la cultura a la que pertenecemos, parte de una visión personal que la voy a definir, y eso es parte de un principio importante de cibercultura. Aquí estamos mostrando que una forma sencilla de decir epistemología genética. Primero es la forma de construir y desarrollar las trayectorias operacionales del pensamiento humano. Se dice muy fácil, pero esto es complicadísimo. Todo mundo estamos en ello. No se diga los artistas de manera implícita, sino muchos investigadores de muchas áreas. Esta epistemología es una construcción y de creaciones y de soluciones de actividades. Lo que quiero decir es que la epistemología que les voy a presentar, que yo la he experimentado y la sigo trabajando, es una construcción desde el nacimiento y tomamos en cuenta nuestra herencia y las condiciones físicas, espaciales y temporales del nacimiento. Entonces partimos de prácticamente de una herencia básica de movimientos básicos y de ideas elementales y vamos construyendo la forma, del conocimiento. Por ahí de los 18 a 17 años ya terminamos y después vamos a ir desarrollando el conocimiento. Este desarrollo siempre es por la enseñanza-aprendizaje, que es un tema que he trabajado, y sobre todo de las dialécticas sociales. Ahí está el punto central de la epistemología genética que voy a presentarles. Hasta arriba dice que la epistemología genética es de Jean Piaget. Todos lo hemos conocido, pero les puedo decir que el 90% de las personas que conozco, de investigadores, ¿sí?, han leído sobre Piaget, no leen a Piaget directamente. Yo llevo 8 años leyéndolo y créanme que es una riqueza de ideas muy importante. Entonces, sintetice lo que dice Piaget. La epistemología es la operación de un campo cognoscitivo dinámico del conocimiento para su comprensión y explicación y para la construcción y desarrollo de actividades problemáticas sociales y de creatividad artística. En algunos escritos he hablado de la parte artística de la epistemología. Ahora voy a enfatizar brevemente sobre mi participación en la música. Si se fijan hasta arriba, que no se ve bien, es la epistemología genética, porque está aquí, pienso que no se deja ver en la pantalla. No es una epistemología sola, es epistemología genética. Y abajo digo, la genealogía en la epistemología es siempre el construir estructuras, funciones actuales y vinculadas a los procesos de acción de problemas y de propuestas creativas, en este caso de la música. La parte central que me gustaría dejarles como idea, y espero transmitírselas, estamos hablando de la vinculación de estructuras, funciones. No es hablar primero de estructuras y después de funciones. Esto era en el siglo pasado todavía. Ahora ya se está logrando una integración mayor y todo parte desde Piaget, desde definir qué es una estructura interna del cuerpo y cómo sale a la realidad con funciones de significados. Y eso es bien importante. Diré ahora solamente 2 cosas del pensamiento sistémico. Y esto lo he visto después de mucho tiempo porque a eso me he dedicado varios años. El pensamiento sistémico es el arte de dar forma epistémica a los propósitos de un sistema vivo de información compleja.
Entonces aquí todas las palabras podría describirlas bien. Hacer un sistema es darle forma a un producto social. Como actores, ustedes dan forma a sus obras, a sus representaciones, a sus propuestas de la facultad. En ciencias sociales se le da forma a los proyectos. Lo que están haciendo las ciencias físicas y naturales en muchos lados de la UNAM, como el Centro de Complejidad, es darle forma a la manera de resolver los problemas. Esa forma tiene un sentido sencillo, pero nunca lo vemos, y lo voy a definir. Hasta abajo de esta lámina digo, la creación de vincular estrechamente las formas de pensamiento con las operaciones físicas, sociales y culturales de nuestro cuerpo y sus interacciones. Este es el propósito importante del pensamiento sistémico. Vamos a dar una forma del pensamiento del sistema que siempre es físico del cuerpo, de sus manos, de sus miradas, social porque estamos con otro y cultural porque participamos de una ciudad, de un país y de una cultura, ahora que se habla de la colonización, muy importante de conocer. Y lo que estoy diciendo de esta epistemología es que lo físico, social y cultural están vinculados y ese es un reto importante a entender. Bueno, aquí voy a quitar un poco la lámina a la derecha porque no veo. Ok. El pensamiento sistémico lo hemos derivado de la sociocibernética, que este es un término que habla de la solución sistémica de problemas sociales, que es el capítulo de investigación número 51 de la Asociación Internacional. Hay varias otras áreas en el mundo que estudian los problemas sociales desde la cibernética. Pocos lo hacen desde la epistemología y esta es nuestra parte. Mi experiencia de la socioética es que pues mi experiencia en computación en la socioética parte de una síntesis de la tecnología petroquímica con ingenieros. Estuve 10 años en el Instituto del Petróleo diseñando y simulando cambiadores que no comprábamos a los americanos o a los ingleses, los hacíamos en México, podíamos exportar a Latinoamérica, y les hablo de los años 70, y es una historia pasada, ahora estuvimos en la venta de Pemex y ya lo estamos recuperando. He hecho sistemas en la realidad de otras disciplinas, no voy a decir de muchos tipos. He hecho varios sistemas de bases de datos en los años 90 y ahora estoy con sistemas complejos y en su momento definí que entendemos complejidad, pero adelanto que es la interacción disciplinaria y ahí pueden darse ustedes, porque yo lo he visto en las artes plásticas, de qué manera ustedes relacionan con los de danza, con los de teatro, con la música, con las luces, con la escenografía. Esa vinculación de grupo, no de ustedes, no del líder, sino del grupo, es la complejidad de la que estamos hablando. Digamos que la cibernética, este arte de hacer sistemas, opera en la investigación en la música y esto es una serie de conceptos generales que yo los presento en todas las 5 facultades que he dado clases aquí en la UNAM. Primero es la creación de un modelo operativo de problemas y es casi un curso porque es hacer diagramas que representen las operaciones y funciones de cualquier problema de la realidad. Y aquí voy a mencionar las primeras actividades cognitivas que espero desarrollar. Fíjense bien, desde la cibernética y desde Piaget, estamos hablando de la asimilación de la realidad, lo asimilados, porque lo introvertimos y lo acomodamos después en la realidad. Se acomoda porque la realidad es múltiple y variable y nosotros lo que necesitamos hacer es acomodar nuestras ideas en esa realidad externa de objetos y personas. Pero más adelante, ya que asimilamos, tenemos una abstracción que se determina y que se conjuga con una generalización.
Estos son conceptos importantes que espero definir más adelante. Disculpa, José. La abstracción como la capacidad de ser una integración de elementos múltiples. José, una pregunta. ¿Tú ya cambiaste la lámina? Porque seguimos viendo la de pensamiento sistémico. Sí, la de cibernética estoy viendo. Todavía estamos ahí, perfecto. Sí, sí, estoy en la parte de hablaje, en la última línea. Ya, perfecto. Sí, yo les digo que toda esta operación y cibernética es un juego dialéctico para las contradicciones entre sistemas. Esta es la parte más complicada de la dialéctica. No se trata de ver cómo diseñamos los sucesos, sino cómo los resolvemos. Mi trayecto en computación lo voy a hacer muy rápido. Les decía, parto de simulación de fenómenos de transferencia. Hice varios sistemas de otras disciplinas, medicinas, antropologías, de mil cosas. Ya en los años 40 me dediqué a hacer contenidos artísticos para hacer los primeros CD-ROMs en la cultura en México en los años 90. Fue el cuarto CD-ROM que hicimos como 5 de toda la cultura en México. Con ello diseñé el primer sistema nacional de información cultural y que después se generó en varios países de Latinoamérica. Y los últimos 20 años me he dedicado a la profesión de epistemología en ciencias sociales complejas. Con estas experiencias, lo que he hecho en los últimos 20 años, porque esa es mi actividad, es pensamiento sistémico vinculado a la epistemología genética y asociado a problemas sociales de muchos tipos. El primero es, y lo pongo en términos artísticos, es saber dibujar una imagen en diagramas de flujo, no física, sino conceptual la imagen. También es saber componer una música, y aquí yo lo hice hace 30 años para las series dodecafónicas y seriales. Estoy hablando del principio de la música del siglo pasado. Estoy hablando de los años 40 y 50. Y ya después, como ahora sigo componiendo, son estructuras abiertas, y voy a dar un ejemplo después. Y también vemos que de la computación tenemos la programación es como el dibujar, el componer y resolver problemas. Esa es la programación. La programación de lenguajes es el arte de construir una integración y propuesta con un lenguaje muy importante, que son muchos lenguajes de comparación. Decimos que es un sistema de información en una base de datos y redes neuronales. Aquí subrayo bases de datos porque es lo que hacíamos en el siglo pasado. Ya en este siglo, a finales de los 90, se empezaron a descubrir las redes neuronales y hoy en día es lo que priva como una forma más inteligente, pero no inteligencia, con las redes neuronales. No las explico, pero es importante que las tengan presentes. El algoritmo de las redes neuronales. En mi trayecto musical voy a decir que toco el piano desde los 5 años hasta ayer, hasta hoy en la mañana, que es casi como mi forma de orar o de participar en unas visiones, si existen, superiores. Toqué en grupos de rock y compuse música clásica contemporánea. Estuve 10 años en los festivales cervantinos aquí y en otras partes, construyendo puras cosas de cuartetos y percusiones y músicas para piano contemporáneo. Y esto quiere decir que son técnicas que tienen que ver con la forma de crear ahora en ciencias sociales sus propias técnicas de dibujo. Hice música de 5 películas, mi esposa es cineasta, gané 2 Arieles, que ya ni me acuerdo de ellos, ahí están, y he hecho música para televisión para unos discapacitados importantes. Bueno, dejé 20 años de componer y hace 3 meses empecé a hacer unas nuevas composiciones, entonces sí me siento con este espíritu importante. Yo digo en la segunda flecha que la poética musical es un valor actuado y presente que se genera con voluntad para todos los días, no nomás cuando me pongo a componer o a dibujar, sino que debe ser en todas las actividades del día.
Esto es lo que debería de ser la poética musical desde una epistemología. Al final digo, siempre es un sistema complejo entre la razón y el sentimiento, en los movimientos de manos, brazos, cara y todo el cuerpo. Aquí quiero generalizar que la epistemología genética relacionada con la poética musical tiene como punto de partida, y eso no todos lo entendemos, y eso es importante, de que nuestras ideas son razón y sentimiento. Ustedes saben que un gran problema de las artes, y especialmente la música, es saber deslindar y vincular nuestro afecto del corazón con la razón. ¿De qué manera conjugamos esos dos impulsos? Y ese es un problema complejo que también lo tienen las neurociencias hoy en día. Hablan de pura razón. Las técnicas reduccionistas de hoy en día y no constructivistas tratan de encontrar la partícula elemental a la cual se construye todo el mundo. Yo les dije que nuestra epistemología no está en esa línea. Nosotros estamos en la línea de una construcción casi desde cero de todo el pensamiento, que siempre es dinámico, nunca es igual, y que siempre tiene emociones, afectos y después sentimientos. En las ciencias sociales voy a decir que lo complejo es muchas cosas. Aquí las sintetizo. Establecer la interacción en forma de interdisciplina. Si entre los sociólogos y los psicólogos hay problemas en su misma disciplina, imaginen entre sociología, epistemología, que es más filosofía, y sociología. Bueno, ese es el tema en el que estoy en nuestro centro de investigaciones interdisciplinares, vinculando esas disciplinas. La interdisciplina opera activamente entre las disciplinas, no entre las disciplinas, a partir de diferentes personas ubicadas en diferentes disciplinas, aquí hay un error, y toda acción social compartida. O sea, no se trata de haber una acción, sino de toda acción social que siempre es compartida. Lo complejo, y esto hablo ya de finales de los 90 y principios de este siglo, es la mirada de un observador ante un observado. Aquí ya no hablamos de sujetos y objetos y subjetividades y todo ese mundo que confunde el mundo interno con lo externo. Aquí hablamos de un observador con problemas y de un objeto observado con problemas. Y el objetivo es encontrar un equilibrio de conocimiento adecuado. Los problemas del observador, y esto lo veo como investigador, no solamente en mi parte, sino en mi equipo de investigación y en mi gente, es que no participamos de la continuidad de energía que propuso Heisenberg en principios del siglo pasado, en el principio de integración del electrón y la partícula. ¿Por qué? Porque ese es un punto de vista de que el origen de todo viene de un objeto y no el origen del todo, y lo voy a decir porque es parte de esta epistemología, viene de las relaciones que establecemos entre objetos. Porque los objetos son relaciones de relaciones. Y lo que hacemos en conceptos para explicarnos son nuevas relaciones. Hay otro punto importante que no voy a entender, es el segundo, las diferencias en la relación de espacio y tiempo en la conjunción de diferentes niveles espacio-tiempo a nivel micro, meso y macro cultural. A nivel micro lo estamos viendo en la neurociencia. ¿Qué sucede en el hipotálamo de nuestro cerebro y cómo se conforma la memoria? A nivel meso lo vemos en nuestra sociedad. ¿Qué pasa socialmente? Y a nivel macro lo estamos viendo en muchas cosas, no solamente qué pasa en otros sistemas solares, sino qué pasa entre las culturas del mundo. Y esto viene de principios de Einstein. Una limitación que ustedes deben de tener muy presente, y digo ustedes porque a veces los artistas olvidamos por nuestro ego nuestras limitaciones, es el punto ciego de ustedes como observadores y de lo que observan. Esto sería un curso muy largo, tiene que ver con aquellos aspectos de nuestras disciplinas que conocemos que no vemos,
que no nos damos atención y que todo el mundo nos ven como errores, pero nosotros no vemos, como no vemos los anteojos cuando nos los ponemos. Vemos lo que está después, pero no vemos los anteojos. Es una metáfora. Y bueno, no se diga de las limitaciones egocéntricas en el diálogo de 3 o más personas. Yo lo he visto en seminarios y en talleres de investigación interdisciplinares. Cuando empiezan las partes calientes y difíciles, salen los egos, deja de haber interdisciplina y aparece una multidisciplina que está gobernada por una persona. Y así está, desde mi punto de vista, a lo mejor es un error, por lo menos el 90% de este mundo. Están gobernados por gentes de poder que controlan una disciplina o controlan varias disciplinas y toman la decisión. Y esas decisiones se van al grupo, después se van a la organización, a la institución, y así se van difundiendo hasta formar en los años nuestras culturas. Bueno, voy a dar una idea general del sistema nervioso de neurociencia. Y aparte de abajo, digo, a partir de la creación de vincular estrechamente las formas operativas del pensamiento neurocientífico con las operaciones físicas, sociales y culturales del cuerpo. La neurociencia habla de enfermedades e interacciones. Yo lo único que veo son las interacciones. Y las enfermedades que veo son las mentales, que después vienen en las físicas, de ahí salen todas las enfermedades, y entre otras, ustedes van a ver en una parte emotiva los niveles de cáncer. La neurociencia, muy rápido, es una lámina, voy a decir, es una integración de conocimiento médico, de todos los médicos y biológicos, de animales, plantas y del ser humano. La neurociencia tiene muchas divisiones, por lo menos hay 15 formas de neurociencia, en fisiología, en esto, en lo otro, en la memoria, porque son aspectos de la neurociencia. Pero la más importante para mí, y esto quiero decirlo, es la del sistema nervioso. Ustedes deben de recordar o deben de saber que el sistema nervioso está en todas las partes del cuerpo y está organizado por un sistema o un subsistema que sí es inteligente, y en eso estamos buscando muchas personas. No es la inteligencia artificial de la que ahora hablan, que esa es otra forma de memoria, eso no es, ahí no hay reflexividad y no hay una, es más, no hay una inteligencia artificial. Si me da tiempo les digo que nosotros tenemos al menos 3 inteligencias: las de nuestro cuerpo físico, las de nuestro cuerpo social y las de nuestro cuerpo cultural. Entonces, son 3 inteligencias las que operan en lo que puede ser un desarrollo de inteligencia artificial. Ahora se están haciendo peldaños. Bueno, voy a decir que la neurociencia requiere de matemáticas, física y computación. Si no se sabe esto, imagínense, pues no hay. Entonces, la neurociencia es una interdisciplina compleja en donde aplican la epistemología. No puedo hablar de eso porque nos lleva mucho tiempo. Los últimos 4 años yo me he dedicado a hacer un libro que espero que salga este año, que se llama Transformación y Sentir, donde aplico la epistemología genética de Piaget a varios conceptos de neurociencia que estoy estudiando. La neurociencia, fíjense bien, es un sistema, y aquí lo voy a decir, es un componente aferente de los sentidos. Todo lo que entra en el cuerpo es aferente. Tiene una suma de procesos mentales que se adaptan al medio y crean nuevas acciones debidas con 2 posibilidades para que no se queden cortos: evolutivas o involutivas. Al final, la neurociencia logra una autoproducción y reflexión de la unidad de la célula. Esta es la parte más difícil de la neurociencia. Se ha hablado de la autopoiesis y de otras formas de la autoorganización de la célula, pero todavía no entendemos claramente cuál es el meollo de esa autoproducción, y de ahí la forma de construir la reflexión en el cerebro. Ya que entró todo aferentemente, todo sale
eferentemente en todos nuestros 5 sentidos. Bueno, voy a hacer una breve síntesis de la epistemología genética. Como tiene varios puntos de partida, y ahorita vemos, este es un diagrama de los puntos de partida. Este diagrama es la síntesis del libro que le estoy dando, y cada uno de esos blódicos es una sección de un capítulo. El punto de partida es la conjunción de la estructura-función de acciones. Y le voy a dar atención a esto porque me gustaría, si de algo puede servir esta introducción a la epistemología genética, para que sus actividades artísticas en la facultad, sobre todo, ya después, cuando entren en la sociedad, ya dirán, ya sabrán qué hacer y se meterán con políticas y escuelas y tendencias. Pero el origen de su obra está en la conjunción de la estructura y función. Otro principio importante es que las actividades básicas, esenciales del conocimiento son percibe y registra, organiza epistémicamente y forma un sistema relativo. Hablo de sistemas no absolutos, no que no existen, son los relativos de tu persona, de tu grupo o de tu sociedad. Otro principio que es el más difícil y también me gustaría dejarles una idea es que hay continuidad en 3 estratos o niveles. Todo lo que hacen en su cuerpo biológico se transforma en el cuerpo social y genera el cuerpo cultural. Ustedes están generando una cultura de la plástica en México en estos años. Ustedes viven socialmente en ellos y adentro de su cuerpo biológico, en su corazón, pulmones y lo que más quieran poner, están estructuras y funciones. Las actividades más importantes, ya las dije, no las voy a repetir, esto es complicado, son asimilamos la realidad. Las abstracciones son un proceso de interiorización e integran cualidades. Pasan a las generalizaciones, que es una forma de exteriorización de la realidad, y finalmente la acomodamos en la realidad. No voy a repasar este cuadro, están casi todos los conceptos que he referido. Toda acción de las personas es social con emotividad y lógica. Esta de la emotividad, créanme que va desde que nacen. Desde que nacen, todo lo que llora, comen, sienten, aferentes, eferentes, todo está dejando emociones. Y las emociones son centros neurales de reacciones químicas. Valga la forma de decir esto. Otros les pueden decir alma y espíritu y otras cosas. Pero las emociones siempre las sentimos y porque estamos medio atontados, las hacemos a un lado y lo que no nos guste lo identificamos. Y todas ellas están en una lógica. Eso es importante. El punto de partida es que derivamos de una simultaneidad de, fíjense bien, valores éticos afectivos y significados sociales y lógicos. Y esto lo voy a explicar muy bien. Los valores parten del nacimiento y de los significados de la vida. Todos nuestros valores. Establecemos una relación con lo externo de la realidad y eso es la interacción de vida. La relación de ustedes, de nosotros, con la realidad externa, la de afuera, la que tocamos, la que después decimos es positiva u objetiva. Si lo que ya está afuera y no sabemos ni qué es, pero lo identificamos con significados. Vuelvo, el punto de partida hasta abajo es una acción social interna, externa, que nos vincula con lo social. Este es un diagrama, y así son todos mis diagramas, pero aquí se puse el diagrama, un solo diagrama, donde van a ver ustedes que en la parte de arriba dice lo deseable en mi vida, de parte de rojo, y abajo lo no indeseable. Si nos hacen una pregunta o vemos una figura en la calle o en un cuadro
o escuchamos una armonía con ritmos, vamos a ver que eso es deseable o indeseable. Si nos vamos para arriba es más o menos deseable, son palabras que nos dicen, ah, me suena bien. Pero de repente vemos otras cosas y dice, ah, pero tiene esto y bajamos a otro significado. Y al final decimos si me gusta o no me gusta. Entonces, si se fijan, aquí hay un trayecto de flechas que si las hacemos continuas son funciones. Cada trazo vertical, y aquí hay 3, son estructuras. No voy a definirlas porque todos tenemos esa cosa. La estructura es una valoración global ética de valores morales de la cultura, del país, de la época, de la sociedad, de la institución, de la casa y de mi cuerpo. Y ahí vamos construyendo valores. Entonces, nuestra realidad es una construcción simultánea de valores conectados a los significados. No sé si vean de ahí la vinculación de estructura y función. Así ustedes, me aventuro a decirlo, generan sus imágenes mentales, las que nadie ve, y sus imágenes físicas que están afuera. Porque el último significado en una operación de acomodamiento es ponerlas afuera. Con esto vamos a establecer una conexión que es importante que la tengan presente. A partir de mi voluntad y de mis significados acá arriba, creo una acción social, emotiva y lógica que se reproduce en hechos y actividades, que son muchas acciones sociales. Esto lleva a cabo procesos y finalmente sistemas. Y como estamos pensando en lo macrocultural, en macrosistemas. Esta es la fuente de evolución de la epistemología. La epistemología habla de todo ello. Decimos que la acción artística es una epistemología general. Las actividades culturales son formas sociales en la interfase o vínculo entre lo externo y lo externo. Aquí voy a decir, las actividades culturales y artísticas, lo que hacemos casi todos los días, son formas sociales en la interfase, en la bisagra o vínculo entre nuestro mundo interno y externo real. Este círculo que ven en el centro es una forma del mapa del campo conceptual dinámico, que aquí no lo describo como campo, que es dinámico porque vienen de las 6 operaciones que les he referido y porque es dinámico. Entiéndase que en la epistemología genética lo único que existe, y esto es importante, es la genealogía de nuestras acciones desde hace muchos miles de años hasta nuestro momento presente y en algunos casos yo diría su siguiente paso, en algunos casos los siguientes minutos o horas. Yo sé ahora que voy a comer después de aquí y ustedes también, pero qué va a ser en la tarde no sé qué va a pasar, creo que va a pasar esto. ¿Y qué va a pasar en una semana? Tengo cosas aproximadas, pero no tenemos idea. Esto se explica muy bien con las palabras que están a los lados. Empezamos en la flecha con una asimilación de la realidad. Hacemos una abstracción empírica, sacarlos en los elementos empíricos, físicos que vemos de la realidad. De ahí hacemos una operación compleja donde se lleva a una abstracción reflexiva. Hacemos integraciones reflexivas más adelantadas y ya no vemos la realidad. Está en la cabeza. De ahí tenemos que pasar por una sola dialéctica para hacer la generación completiva. Y recuerden, este paso es el que han dado los grandes, vamos a decir, científicos y artísticas. Lo que está en medio en esa línea azul es la transformación dialéctica de una idea mental en una armonía, ritmo y forma musical. De una idea mental que ustedes tienen de representar un animal en una obra de teatro con varias escenografías, y la parte derecha, esa es la abstracción honrífica, y la parte derecha es cómo lo van a hacer, con qué recursos, en qué tiempo, con qué personas, con qué lenguajes, con qué formas metafóricas de representarla. Cuando eso lo aterrizan en lo físico es una generalización inductiva, que es la que estamos viendo aquí.
Y finalmente, cuando lo llevan a cabo en la representación, es una acomodación. Este es un diagrama muy rápido de las tres partes de un sistema o de la epistemología, fíjense. En la parte izquierda están subsistemas aferentes. Aquí tenemos los 5 sentidos, se van juntando de muchas formas diferentes, se juntan en otros centros nerviosos, pasan a otros centros del cerebro, se integran en otras partes, en los procesos cognitivos, y después vuelven a tener un proceso de salida para otras partes, en otros sentidos, en subsistemas eferentes. Aquí están las operaciones de abstracción, asimilación, y en esta parte las de generalización y acomodación. Este es un diagrama importante que también lo pueden entender más los investigadores en ciencias físicas y naturales. Este es un esquema que hacemos en las tesis que dirigimos con estas cosas, que por cierto yo he tenido unos 6, 7 estudiantes de su facultad. Aparte de César, que tenemos que terminar esa tesis, están otros, no voy a dar los nombres, pero he visto problemas de gentes que trabajan en educación, en lugares muy diferentes, en espacios de ambientes raros, en formas de cibercultura en la UNAM y en formas de visitas de museos. O sea, sí conozco las problemáticas que ustedes están viendo. Estos son de carácter general y no las refiero. Bueno, para terminar voy a decir que a partir del problema social o del problema cultural, a partir de las preguntas de investigación e hipótesis si tienen que se hace al problema, definimos los autores y entonces construimos este mapa. Este mapa que está aquí, si se fijan, tiene la parte básica de categorías y variables. Y ese es el mapa que en ciencias sociales se mete a indagar todo lo que hacen las personas cuando se entrevistan o cuando escriben algo. Lo mismo se puede decir las personas que actúan en forma multimedia de algo. ¿En qué medida toman en cuenta el respaldo del otro, del compañero de otra disciplina? ¿En qué medida se afectan a la luz o al sonido que les están ofreciendo otra persona? Todas esas las vimos en una tesis muy importante de interdisciplina que hizo algunas propuestas, digamos. Estos son diagramas de flujo de categorías y variables. Y con estas llevamos el análisis epistémico. Esta es una gráfica que te da todos los puntos y nos dice en esta gráfica cómo piensa una persona, cómo se distribuye un grupo de trabajo, etc. Voy a terminar de decir lo siguiente en una parte complicada de la epistemología genética. Cuando todo lo que introducimos al cuerpo, ideas y afectos, se procesa, se abstrae y sale hacia afuera, decimos que para que salga y creativamente resuelve un problema dialéctico, que es una contradicción entre las fases de trayectorias del conocimiento. Es complicado de comprender y de resolver, porque no sabemos qué está mal en una dialéctica. Hay dialécticas muy sencillas, no puse el diagrama, donde el problema está adentro del sistema, adentro del cuerpo, adentro de nosotros mismos. Hay dialécticas que están en dos sistemas diferentes, el uno con el otro, o entre tres personas o en interdisciplinas. Hay dialécticas sociales en una institución, y hay dialécticas interculturales, como estamos viendo en la, en la colonización que estamos teniendo a nivel científico, artístico y no se diga cultural con los medios de difusión, que son todos elementos a romper en nuestra universidad, bueno, no a romper, a trabajar y establecer nuevas propuestas. Bueno, en la parte de abajo estoy diciendo algunos procesos que podría hablar y solamente los menciono para terminar, que tengo en mis actividades artísticas. Esto lo he visto en los últimos 3 meses.
mi esposa un programa de televisión, yo tuve que hacer un vals ahí de una manera melódico y estuve componiendo y ya estoy componiendo otra obra. Lo primero que hablo es percibir la realidad natural de allá afuera, de las personas, de los árboles, y social. ¿Qué va a decir qué va a decir el programa y qué va a decir, en qué contexto y quién lo va a ver? Y todos los pienso en el piano, porque es lo que yo compongo. También he compuesto para otros instrumentos, pero ahorita es en el piano. Tengo las primeras ideas, todavía ni me siento al piano, de la forma musical, parte ABC, ABA, sonata, fuga, etcétera. De la tonalidad, ese es un concepto que todos tienen una idea, pero que desde los años 50 de este año se ha formalizado en la música y son mundos de construir armonías que está a la derecha y también la tonalidad son mundos de construir las formas del tiempo, de los ritmos. Pues pienso en esas ideas y paso a la propuesta directa de temas, tiempos, ahí sí es en el piano. Toco este tema, me gusta, no me gusta, me gusta, lo escribo, le doy un ritmo, parto de una tonalidad, de un acorde a otro acorde, lo voy transformando y veo si esta es la parte inicial o media de la forma de la estructura. Esa es la parte difícil de la construcción. Ya después la parte más complicada es el desarrollo de las secciones. Y finalmente se construye la obra y la interpreta uno, para después pasar a otra etapa importante de otras interpretaciones. Bueno, he presentado en forma sistémica, en forma sintética, perdón, en forma breve, la epistemología genética muy asociada al pensamiento sistémico y con algunas cualidades de los sistemas de la neurociencia. Hasta abajo digo, la creación de vincular estrechamente las formas operativas del pensamiento con las operaciones físicas, sociales y culturales de nuestro cuerpo y sus interacciones y enfermedades. Esta es la parte esencial de la neurociencia. Entonces, en la parte de arriba, en la parte azul, digo, los propósitos y la construcción de la epistemología genética de Piaget, que traté de hacer una síntesis, nos da formas en la parte derecha, formas del pensamiento sistémico para proyectos de investigación y creación artística. Esta es una parte de la biografía, especialmente de Piaget y Rolando García. Y pues esta es la presentación que acabo de hacerles. Gracias por tu atención. Estoy dispuesto a responder las preguntas directas o las que hizo Cortés hace rato. Esta es mi presentación. Muy bien, José, muchísimas gracias. Pues preguntar a la gente dentro del Zoom o a la gente también que está siguiéndonos en Facebook, si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo por lo pronto, en lo que se lo piensan, quería comentarte, José, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho digamos, esta forma que tienes de presentar los sistemas complejos, porque me parece que son fórmulas a la mano hasta cierto punto. Si son complicados, además de ser complejos, son complicados, pero son fórmulas a la mano que cualquier ciudadano de algún modo puede emplear de manera efectiva si es que hubiera los cauces, pues, o las conducciones o las comunicaciones para que esto fuese así, de manera efectiva para poder afectar nuestra propia realidad social, ¿no? Es decir, no nada más es tarea de los investigadores, sino también de cualquier ciudadano que pueda interpretar. Justo en la mesa anterior estábamos hablando un poco de eso, de cómo generar formas para resistirnos, por ejemplo, al tema de la inteligencia artificial o de la recabación de los datos, de la manipulación social que hay a partir de esa recabación de datos y cómo van generando tendencias que van aportando, digamos, votos en una supuesta democracia que no lo es tanto si es manipulada, votos a determinada tendencia ideológica.
Entonces, te quisiera hacer la primera pregunta que te había enviado, vinculada justamente a la inteligencia artificial que tú mencionaste ya hace un momento, que tiene que ver y que le he hecho, digamos, a los invitados de las mesas, de los diálogos expertos. La primera es la emulación de competencias que antes pertenecían exclusivamente a lo humano, está siendo cada vez más velozmente realizada para la tecnología y la llamada inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, ¿cuáles crees que pueden ser las prioridades respecto a la construcción de conocimiento en el ámbito universitario vinculado a la investigación? Pensando, por ejemplo, en trabajos como, en temas como trabajo o emancipación social. Bueno, lo primero que he de decir, y esto relativamente, pero pues lo voy a acentuar, es que las competencias tecnológicas nos están inhibiendo las potencialidades humanas que prevemos todos tenemos. Yo lo he visto no solamente conmigo, con mi esposa, con mis hijos que ya tienen todos 40 y tantos años y con mis nietos. Cada vez está peor la presencia tecnológica. No se diga en las ciencias. O sea, ahí sí estamos, que Dios nos bendiga. Y no se diga también en el arte. Yo lo viví en la música. Yo quería ser de los primeros músicos en México que querían hacer música contemporánea. Nadie entendía eso. Y eran unas formas de sacar lo nuevo. Pero 10 años después, como el rock and roll se volvió en otra disciplina con los medios, y ya no había formas de hacer música contemporánea. Ahora tú puedes hacer una obra de arte, de lo que quieras con la computadora. La puedes hacer inventando cosas. Yo te puedo, a cualquiera de ustedes les puedo hacer 10 preguntas y 10 respuestas. Y ahí tengo una red neuronal muy buena, las ordeno y formo formas de responderlas y voy a responderte a las 10 preguntas. Si tengo 300, como el Facebook, pues me va a responder más que mi mamá y nuestros papás, pero eso no es inteligencia, eso son formas de bases de datos. Es más, eso ni es memoria. Lo dije muy rápido, la memoria actual está en grupos de neuronas que tienen emotividad especial y que esa emotividad se vincula a una lógica con procesos de abstracción, a formas de pensar. Eso es lo que yo propongo que hay que hacer. Y paradójicamente, yo creo que la computación es básica. Y la computación no de programas, ni de Facebook, ni de todo lo que está en los relojes. Esas son tonteras, esas son maneras de utilizar un teléfono más inteligente, que no nos da nada. Ustedes nomás imaginen las imágenes que toman las personas. Ya no ni piensen en el contexto, ya las transforman. O sea, y yo estoy de acuerdo, si nos vamos por el otro lado, la epistemología genética es dinámica. Y una parte evolutiva es la parte buena de eso. Porque sí sé que hay obras contemporáneas muy buenas que proponen cosas nuevas. Pero la mayoría de las cosas que yo veo ya las tengo hasta aquí desde hace 30 años o 40 años. Están repitiendo lo que se hicieron hace muchos años. Entonces yo creo que es un reto doblemente. Primero, no hay que dejarse llevar por los medios de comunicación, informaciones que vienen desde la UNAM, pero desde la UNAM vienen estructuras y funciones diferentes. Y así es el seminario que tuvimos, que ustedes eran 20, yo aprendí más de ustedes que ustedes de mí. Yo aprendí de ustedes, que era lo importante. Esa es la respuesta. Ya, muy bien. Y pienso que justo para complementar lo que estaba diciendo hace un momento, justo el hecho de que son modelos adaptativos es lo que es muy interesante y es muy importante también, y sobre todo que no solamente en esta, por ejemplo, en este cuadro del campo cognitivo que muestras, que no solamente se fijan, digamos, en los niveles altos, sí, de pura inteligencia, digámoslo así, para no mencionar, digamos, los conceptos precisos que podrían confundir, desde el punto de vista de la razón, sino también desde la emoción, desde la emotividad y desde incluso lo meramente biofísico, ¿no? Es decir, de los impulsos más primigenios.
y que la posibilidad de, digamos, de agrupar y de recomponer este modelo dependen del problema a solucionar. Que en este seminario que mencionas, pues habíamos gente de artes, había gente psicólogos, había, creo, sociólogos, había algún agrónomo por ahí, me acuerdo, y cada uno tenía problemas distintos y cada uno podía de algún modo adaptar sus problemáticas a ello. Y por eso digamos que ahora justamente se acaba de anunciar lo del famoso meta, que es el metaverso, que es la reproducción. Hace rato Mauricio Juárez nos hablaba un poco de eso también, que es como una especie de mundo alterno, ¿no? De mundo alterno en donde vamos a poder vivir y vamos a poder reflejar. Y lo comentas muy bien hace un momento, eso no es, digamos, ni siquiera memoria, dices, no es inteligencia, porque yo pienso que la inteligencia está en la posibilidad de evocación, en las imágenes que no están del todo especificadas y que generan justamente la complejidad. Es decir, lo que está en medio de dos conceptos ya fijados, ¿no? En la interrelación entre esos dos conceptos, que lo comentaste, ¿no? Hace un momento también. Pero te planteo entonces la siguiente cuestión, y es respecto a lo anterior, es decir, esto de las competencias pensadas como tal desde la inteligencia artificial. ¿Consideras que se están viendo afectados el sentido de contribución del debate en las universidades o las aportaciones de valor de la investigación académica que busque el intercambio diverso de ideas para ser sustituidos por un pensamiento único? ¿Y en qué medida sí o no? Ay, Dios, mira, aquí me sucede el mismo de varias cosas. Quiero responder dos cosas rápido. Primero, lo adaptativo que estamos hablando es lo mismo que tenemos todas las personas con la vida. Y voy a decir algo que lo estoy diciendo para otro libro, pero ya hay una ley social que no hay desde nunca ha habido, nomás hay leyes físicas. La ley social cultural es la sobrevivencia. Lo único que queremos hacer estando en vida es sobrevivir, querámoslo o no, desde otras especies a nuestras células y ahora y así seguirán. En ese sentido estoy de acuerdo en que todo está cambiando. ¿Y a dónde va a cambiar? Pues quién sabe, pero yo siento a veces que no son cosas buenas. Me parece que el concepto de metaverso yo lo conocía por el concepto de metalenguaje o de lenguajes de metabases de datos, que viene desde los años 90. Y era un concepto que teníamos que lo que hacía era agrupar con la misma lógica, no sentimiento, lógica, el principio. Si yo me pongo a escribir 100 versos y los califico en sujeto, adjetivo, pronombre, etcétera, y después los ordeno, voy a poder crear otros sujetos. Para aquel que no tiene una idea de la reflexividad de otras posibilidades, pues está haciendo inteligencia. Y así estamos la mayoría de la gente, con las bases de datos que están haciendo y con los sistemas generales, porque están tratando de reproducir objetos. Aquellos grandes, y ahí yo reconozco tres que son mis seres superiores, si existe Dios por ahí está o están arriba de él, son tres señores que hacen esto. Juan Sebastián Bach, Mozart y Beethoven. Y mira que yo estuve, bueno, estudiando muchos de esos autores, pero digo, estos señores tienen una metaconocimiento, pero el conocimiento es la autorreflexión. Y la autorreflexión, te doy un ejemplo que lo acabo de descubrir y espero que lo pueda compartir ustedes, es muy rápido. En la célula, en el núcleo está lo que todos conocemos, el DNA, ácido desoxirribonucleico. Ah, qué bonito. Una hebra de ahí, y especial, sale y se convierte en un ARN, otra muestra. Y ese tiene tres funciones, fíjense. Es una reacción de tres funciones. La primera es crear las mitocondrias. O sea, los objetos
que van a crear las proteínas del cuerpo. Crean el objeto. O sea, crean una molécula que va a tener una función. Otra función es decir, ¿dónde empieza un gen? ¿Dónde empieza? Aquí, en codones. ¿Y dónde termina? Aquí. Y toda esa parte, en la tercera parte, la saquen aminoácidos. Eso lo vemos y es una reacción. Y todo el mundo lo entiende como una reacción cuando en realidad es un proceso de acciones. Entonces, yo creo que ahí está parte del concepto de autopoiesis de Maturana y Valera. De esa manera, lo que pretendíamos hacer una parte de tu tesis, crear un concepto que generaba las mismas ideas anteriores, las primeras ideas. Las primeras ideas de lo que querías crear era una especie de herencia de su cuerpo. Con esa herencia se tenía que construir, no de pegar como las redes, las bases de datos, no, construir nuevas ideas. Entonces ahí sale la reflexión y eso es la inteligencia artificial. Me parece que el único de los pocos lugares donde eso debe de ser la peor es la universidad, las universidades. El objetivo de las universidades, y es lo que me ha defendido, es generar ideas importantes. No me interesa si son buenas o malas, evolutivas o involutivas, libres. Y para eso están ustedes en la facultad, y yo les digo que yo también sigo dando clases ahora en urbanismo, imagínate que hago en urbanismo, pero les doy metodología, y estoy aprendiendo. Y es la única manera de mantener no un espíritu común. Yo ahora estoy casado con la epistemología genética, y tiene que ver con cibernética. Pero yo les diría que sí hay una lógica de pensamiento que es evolutiva y que esperamos que sea de sobrevivencia. Entonces yo creo que esa forma de pensamiento que es constructiva, o sea, no hay una sola construcción, hay muchas ciencias y muchas formas de resolver problemas. ¿Cuál es la buena? ¿Quién lo va a resolver? No va a llegar aquí el Espíritu Santo, ni los animales, ni fenómenos que no conocemos. Todo sale de aquí adentro, pero no sale de mí solo, sino sale de nuestra relación. Yo creo que ese es el principio que debe de operar en las universidades. Y totalmente de acuerdo. De hecho, tu seminario era uno de estos ejemplos de autonomía de algún modo, es decir, de autonomía de cátedra y de autonomía de ideas, porque la autonomía se fabrica entre los participantes de esa autonomía. No quiere decir que deba haber un pensamiento único, sino que, como bien lo dices, pues hay una serie de interrelaciones y de ideas que se complementan y que se imbrican unas con otras para generar nuevos conceptos y cada quien se va de ellos digo, de esos grupos o de esos lugares con su propia solución a su problema particular, a su problema de vida. Y las preguntas van un poco por ese lado, justamente porque estamos en el medio de esta polémica, si la universidad de izquierdas, de derechas, de neoliberal y no sé qué. Y se podrán decir muchas cosas a nivel político, pero la libertad de cátedra, que es lo que me parece que es bien importante, tiene que ser defendida a ultranza, ¿no? Es decir, en los términos de intercambio y de ideas diversas, lo que es este simposio también de algún modo lo ejemplifica de algún modo, ¿no? También. Porque al final pues se da la discusión, ¿no? Es decir, inicialmente como que decían, pero ¿cuáles son estas ideas otras que tú quieres plantear? ¿Desde dónde lo estás asumiendo? Y hubo una buena discusión. Los consejos académicos funcionan justamente para la discusión. En ese lugar funciona un consejo académico. Cuando uno, más allá de la estratificación regulada del poder, uno puede manifestar sus ideas y entonces el consejo académico se abrió para que yo pudiera explicarlo y hubo dudas y hubo polémica y bienvenida a la polémica y la duda siempre y cuando pueda solucionar problemas específicos, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Pues nada, no sé si haya algún otro comentario, alguna pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Voy a checar también ahí no hay ahora en Facebook.
Pues nada, José, agradecerte muchísimo la participación. Creo que nos has dado un resumen y me has refrescado además la memoria de algunas cosas que tengo que ponerme a... Ya estoy a punto. Siempre estoy a punto de enviarte el trabajo. Ya llevo casi 400 páginas. Me vas a matar, pero voy a tener que reducir ahí las conclusiones. Pero eh, pero muy interesante. Justamente, ayer hablábamos además de la cuestión de la lentitud y Francesca Costolino, que estuvo en una de las mesas, le preguntaban cómo podría adaptarse la lentitud a los fenómenos académicos, porque está esta regulación como muy neoliberal, ahí sí, de sacar a doctores a pasto, ¿no? Y decía ella, porque tenemos que plantearnos que los problemas que tenemos en la universidad son problemas que importan. Y entonces se importan, hay que tomárselo despacio, con calma y revisando bien y analizando cuál es la información, ¿no? Así ando yo un poco y me ando justificando. Muy bien. Eso, Oye, una última comentario. claro. Lo primero es que yo estoy aprendiendo eso mismo que dice la universidad en el doctorado de urbanismo. Yo pensé que la complejidad de complejidades, lo mayor es la ciudad. No hay cosa más complicada en el mundo que cómo opera una ciudad, y sobre todo México, que nadie tiene idea. Y el lugar para hacerlo es la UNAM. Y el segundo punto yo quiero decir es que me gustaría también poder participar de algo en la facultad. Alguna vez lo quería hacer, pero no he podido. Me da mucho gusto, conozco a varias gentes. Y agradezco su atención. Los que hayan estado presentes, pues les agradezco esta participación, esta escucha. Ojalá algún día podamos platicar. Y te agradezco mucho a ti, César, esta presentación. Igualmente, José, muchísimas gracias. Comenta Mauricio Juárez, solo agradecer al maestro. Me sigue dando vueltas la información, porque sí es información compleja, pero es una muy buena repasada de muchos de los conceptos y ideas que trabajas o que has trabajado en el seminario. Y nada, pues agradecerles a todas, a todos los que nos han acompañado en estas jornadas. Han sido intensas, muy interesantes, llenas de ideas, como decía yo. Agradecer también pues al posgrado en Artes y Diseño, a Yuri Alberto Aguilar, a Itzel Palacios, que a veces ahora no pudo estar, pero que me apoya muchísimo con algunas de las, pues ahí regulando ahí los comentarios o estando atenta. Y a todo el posgrado, pues estamos ahí atentos de cualquier otra propuesta. Vienen unas mesas de alumnos que hacen sus propuestas, entonces un poco como también regular en este proyecto que se llama Bitácora, que regula de algún modo estas mesas y estas ideas de los estudiantes para presentar también temas de su interés. Y me falta nada más decir que estos videos se mantienen en la página del posgrado y se va a hacer una edición de estos videos para poner los logos institucionales y para poner, digamos, los cintillos en el caso de las participaciones más diversas. Es decir, que hay varias personas, el cintillo de participación también de las mesas, de las charlas expertas, y para ser subidos al canal de YouTube del posgrado. Y bueno, nada más, agradecerles, mandarles a todas, a todos un fuerte abrazo y hasta la próxima.